Una palabra que esperamos que llene nuestro corazón y que edifique a su pueblo. Dios te bendiga, hermano. Gloria al Señor. Y después de este hermoso tiempo de alabanza, y como ya el pastor ha puesto este tiempo de predicación en las manos del Señor, quiero invitarles a abrir la Biblia en el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 16. Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 16 al 19. Dice así la palabra del Señor: No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Que el Señor bendiga esta preciosa pequeña porción de su palabra, pero por lo menos para mi vida comprometedora y un reto. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Hermanos, no estamos aquí como un mérito, estamos aquí como un privilegio. Es un privilegio el estar aquí, es un privilegio el que Cristo haya venido a buscarnos, el que Cristo haya tomado la iniciativa de venir a salvarnos. Él no nos necesitaba a nosotros, pero nosotros sí necesitábamos de Él. Y ahora, por su gracia, podemos ser útiles para llevar a cabo el trabajo y el ministerio que Él tiene para cada uno de nosotros. Nos ha elegido y nos ha elegido con un propósito, para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. El cristiano no es una persona que da un fruto efímero, que produce resultados que apenas tienen consecuencia, sino que el propósito por el cual Dios nos ha elegido es para que llevemos fruto y nuestro fruto permanezca. ¿Qué quiere decir el Señor cuando dice que vuestro fruto permanezca? Hermanos, que cuando estemos delante de la presencia de Dios, delante del juicio del día del Señor, allí nuestro fruto esté presente. Eso es permanecer. No se trata que tengamos más o menos constancia, sino que trascienda la obra que el Señor nos tiene encomendada y demos fruto, aún hasta el día del juicio. ¿Qué es el fruto para un creyente? Es hacer el trabajo y el ministerio de Cristo en la tierra. Ese es el fruto para el cual estamos aquí en la tierra. Todo creyente ha sido llamado a ir al mundo y a hacer discípulos, a predicar el Evangelio y a hacer discípulos de todas las naciones. Ese es el gran mandamiento, esa es la gran comisión, ese es el propósito por el cual la Iglesia está en el mundo, hermanos. No estamos para reunirnos todos los domingos o todos los jueves o todos los martes. No estamos para cantar coros, aunque está muy bien que nos reunamos, está muy bien que cantemos, está muy bien muchas cosas, pero el propósito por el cual Dios nos ha elegido es para hacer discípulos. Ese es el fruto que va a trascender aún de nuestra propia vida. Estamos aquí porque hemos sido enseñados y discipulados por otros, algunos que ya están con nosotros y otros que ya están con el Señor. ¿Y cuál es la primera premisa? En este pasaje del Juan 15, dos veces, en el versículo 12 y el 17, el Señor dice que os améis los unos a los otros.
El amor es la puerta que nos traspasa del egoísmo al servicio. El amor, queridos hermanos, no son las ganas, no es que tengamos una buena intención. Sin amor, difícilmente podremos servirnos unos a otros y podremos servir al Señor. Por eso es importante que sepamos que desde el amor, y Dios es amor, es donde podremos desarrollar nuestro ministerio, nuestro trabajo y tener el fruto abundante del cual el Señor quiere. Un gran ejemplo de vida fructífera en la palabra de Dios es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo pasó 2 de sus últimos años de vida en una cárcel, en lo que hoy llamaríamos un arresto domiciliario en la ciudad de Roma, con una movilidad limitada, con un soldado siempre a su lado, pero desde esa casa él pudo llegar a evangelizar a la misma casa del emperador Nerón. ¡Qué curiosidad! ¡Qué paradoja! Pensando que la atadura y la esclavitud, que la cárcel limitaría, sin embargo fue el vehículo que Dios usó para que en Roma el evangelio se extendiera. Todos los imperios, hasta el imperio romano, fueron destruidos por otros imperios. El imperio asirio por el imperio persa por el imperio griego por el imperio romano. Pero el imperio romano, cuando leemos la historia, fue derrotado por el evangelio del amor. A pesar de que luchó denodadamente para aniquilar el cristianismo, al final no tuvo más remedio que aceptar que el evangelio había prosperado y superado. De hecho, ya hace más de 1700 años que el imperio romano dejó de existir como tal imperio, pero aún seguimos sirviendo en la iglesia de Jesucristo. Realmente, Pablo, desde esa casa, desde esa celda, pudo desarrollar un ministerio. Por eso, queridos hermanos y hermanas, Dios no está buscando el plan perfecto. Dios no está buscando la iglesia perfecta. Dios está buscando hombres y mujeres dispuestos a ponerse en sus manos y a decir, como Pablo dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Ese es el plan de Dios. Contar con cada uno de sus hijos para poner en práctica su obra. Y cuando un día estemos delante del trono de Dios, tendremos que dar cuenta de si estamos viviendo una vida cristiana comprometida o una vida cristiana consentidora o tolerante. Una vida cristiana radical sobre los principios del Evangelio o una vida cristiana light, adaptada a los momentos y a las circunstancias que nos rodean y que vivimos. Vivimos una sociedad totalmente secular, que no solamente quiere renegar de la historia, que Europa es lo que es por el cristianismo, en gran parte, por la cultura, por las enseñanzas, pero de todo eso se quiere renegar, y en nuestro país quizás todavía mucho más, sino que además se quiere quitar a Dios, se quiere quitar el cristianismo de nuestras vivencias, de nuestras prácticas, de nuestra forma de vivir. Pronto se van a encender las luces, pero lo que van a invitarnos es a comprar, lo que van a invitarnos es a gastar, es a divertirnos, es a disfrutar. Veréis qué pocos mensajes vais a escuchar que os hablen de que Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. De eso poco se va a escuchar, hermanos, porque eso no interesa. Interesa la fiesta, interesa el gasto, interesa el consumo, interesa la sociedad capitalista. Pero el Evangelio es algo privado, nos dicen. El Evangelio es algo de nivel espiritual. Que no os engañen, hermanos. No es verdad. La palabra de Dios en Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4, dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y diréis, este es el Shema de Israel. Claro que sí.
Pero fijaros cómo continúa. Y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Verdad que esto sí decimos amén? ¿Verdad que sí esto está confirmado por Jesucristo? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos. Hoy vamos a presentar una niña al Señor. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. El Evangelio no es algo para la privacidad de uno. Claro que en la intimidad uno crece delante del Señor, pero el Evangelio es vivencial. El Evangelio es una manera de vivir la vida, de enfrentar las situaciones de cada día, de cada momento, de cada circunstancia. Lamentablemente, en nuestro país hay partidos políticos que uno de sus eslogans es ni rey, ni patria, ni ley. Y eso es legal en nuestro país. Ni rey, ni patria, ni ley. Pero nosotros somos un pueblo de orden. Nosotros somos un pueblo ajustado a la palabra de Dios. Y no podemos permitirnos estos engaños. Este verano, paseando un día que estaba de viaje en la isla de Ibiza, 11:30 de la noche, no penséis que eran las 3 o las 4 de la madrugada, en el Paseo Vara de Rey, en los alrededores, en el centro de la ciudad, en el sitio más residencial, un gran tumulto de gente, un gran tumulto sobre todo de gente joven, consumiendo alcohol, consumiendo drogas, desordenados sexualmente, viviendo y andando en todos los vicios de este mundo. ¿Y sabéis qué dice nuestra sociedad? Ibiza es el ejemplo de libertad. Gente que está atada al sexo, al alcohol, a las drogas, a los vicios. Esa es la libertad que nuestro mundo promociona. Una libertad que choca y que se confronta con la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña que el pueblo de Dios es un pueblo sujeto a la ley y a los principios del Señor, porque Jesús así lo enseñó. Juan capítulo 8, versículo 28. Les dijo Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Jesús dijo: nada hago por mí mismo. No, hermanos, Jesús fue un hombre sujeto al Señor. Hoy en día, lamentablemente, nuestra sociedad está siendo movilizada muchas veces de una manera impetuosa y puramente emocional por las redes sociales. Los que ya cumplimos algunos años nos cuesta entrar en el tema de las redes sociales, aunque está claro que eso ha facilitado mucho la comunicación y la vida. Pero lamentablemente veo que muchas veces están siendo utilizadas para mover nuestras vidas simplemente por impulsos, por emociones, por sentimientos. Y cuando le preguntas a la gente por qué va a esta manifestación o por qué hace esto, dice: porque lo siento así. Lo siento y lo hago. Y este sentir, en muchos momentos, está invadiendo también la vida de los cristianos y las iglesias. Lo sentí del Señor y por eso lo hice. Pero hermanos, si eso que sientes del Señor no está sujeto a los principios bíblicos, no vale. Si no está validado por la palabra de Dios, no sirve. Cuando le preguntas muchas veces a algunos creyentes, dice: pero ¿has orado por ese tema? ¿Has escuchado, has entendido la voz del Señor? ¿Has oído la voz del Señor? Dice: no, fue un impulso. Hermanos, la paciencia y el esperar en Dios no es un defecto, es una virtud. Saúl no quiso esperar a que llegara Samuel. Y dijo: voy a hacer el sacrificio yo, porque soy el rey, porque lo siento, porque quiero ofrecerle a Dios el sacrificio. Pero Dios le había dicho a través de Samuel: espera. Él no esperó.
¿Y qué le pasó? Fue desechado. Porque tenemos que atender la palabra de Dios. Y cuidado, que no seamos movidos por corrientes, por tendencias. Yo creo que el WhatsApp, el Facebook, el Twitter, Internet, tiene muchísimas cosas buenas. Pero hermanos, cuando se salta la palabra de Dios, no me sirve nada de eso. Y tenemos que tener cuidado, porque muchas veces los medios de comunicación mueven nuestras opiniones y nuestras actuaciones, y no debe ser así. La Iglesia de Cristo está aquí en el mundo, porque como hemos leído, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os he elegido a vosotros, para que llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. A lo largo de este año estamos escuchando muchos mensajes que nos invitan a ser una iglesia apasionada. Se nos ha hablado de una agenda para una iglesia apasionada, de la fe de una iglesia apasionada, de cómo vivir la vida en este aspecto, en otro aspecto, en otro aspecto, en el perdón, en el amor, en la vida práctica, muchas cosas. Pero hermanos, tengo que preguntarme yo, si mi vida devocional ha cambiado algo. Ya está acabando este año. Si mi vida de oración ha cambiado algo, si mi compromiso con el Señor ha cambiado algo, si mi compromiso con la evangelización ha cambiado algo, ¿para qué sirve predicar 1, 10 o 100 mensajes si eso no está afectando a nuestras vidas? Evidentemente para nada, hermanos. Si yo no vivo la realidad de lo que estoy escuchando, sino oigo la palabra de Dios y la pongo en práctica, para poco sirve nuestra vida. Romanos capítulo 12, versículo 2, un pasaje muy conocido para los que solemos leer la Biblia. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. No os conforméis a este siglo. Que vuestra mente no esté saturada por las cosas de este mundo. No os conforméis a esta sociedad. Es otra traducción de este pasaje. Perdón. Esta sociedad que quiere envolverlo todo. Esta sociedad que dice que lo que no es productivo hay que desecharlo. Y que, bueno, como mejor lo podemos reciclar. No, hermanos. El Señor dice, no os conforméis a esta sociedad. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Hay muchos hermanos que yo sé que llaman al pastor Miguel, hermano, quiero que ore por mí, o a cualquier otro hermano, porque cualquiera podemos orar unos por los otros, pero yo sé que muchos acuden al pastor Miguel y muchas veces, a lo mejor está sobrecargado por tanta presión. Pero querido hermano, ¿estás buscando al Señor en tu vida? ¿O estás dejando que sean la oración del pastor, la oración de los hermanos la que te modifique? Aquí dice, no os conforméis, sino transformaos, tú y yo. Transformémonos. Busquemos la mente de Cristo, busquemos el pensamiento de Cristo, busquemos la actitud de Cristo, busquemos la conducta de Cristo. Para transformar nuestra vida, no en lo que el mundo quiere que seamos, sino en lo que Dios quiere que seamos. No estamos bajo la ley, me diréis, sino que estamos bajo la gracia. Pero sí, hermanos, debemos de seguir bajo la ley moral de Dios. Para ser ejemplo para esta sociedad que quiere vivir sin ley. Estamos viendo como incluso los gobernantes quieren saltarse las leyes a la torera. Unos con la corrupción, otros queriendo hacer lo que les viene a la mano, otros no queriendo sujetarse. Y lamentablemente ese es el ejemplo que tenemos de los que tendrían que dar ejemplo por ser autoridades. Y a pesar de eso nosotros tenemos que orar por ellos. Pero como Iglesia de Cristo, nosotros tenemos que traer una revelación a esta sociedad. Una revelación que Dios quiso traer, como nos dice en Hebreos 3, a través del pueblo de Israel. Y a pesar de que fue enviando profetas,
y fue corrigiendo y haciendo obras y milagros y prodigios y liberándoles de los asirios, de los babilonios, de los egipcios, atravesando el mar, dándoles la tierra de Canaán prometida. El pueblo de Israel no quiso hacerlo y el Señor luego ha puesto a su iglesia para que vayamos a este mundo a transformarlo. Y como dice en Juan capítulo 15, y es el propósito de este mensaje: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. No somos del mundo, hermanos. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. O debemos de entender esta realidad de lo que implica que no sois del mundo. El mundo os aborrece. A gente que está orando por los gobernantes, orando por las calamidades de los pueblos. El jueves oíamos un testimonio estremecedor de la hermana que ha estado en India unos meses, trabajando allí para niños con familias con gravísimos problemas económicos, recogiendo a los niños por las mañanas, teniéndolos todo el día, dándoles una comida, enseñándoles a leer, a escribir, un poco de cultura, llevándolos luego a la iglesia para alabar, para adorar al Señor. Y dice que al cabo de unas semanas una de las niñas dejó de asistir a las reuniones. Y no la encontraron el primer día, no vino el segundo, no vino el tercero, y cuando ya llevaba varios días sin venir, se interesaron qué es lo que había pasado. Le daban de comer, le estaban enseñando, la que llevaban a la iglesia. ¿Sabéis qué dijo su madre? Si vuelve a ir a la iglesia, le rompo las piernas para que no tenga que ir. El mundo os aborrecerá. Hermanos, si caemos bien al todo el mundo, cuidado. La palabra de Dios nos dice: ay de vosotros, Lucas 6:26, cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían vuestros padres con los falsos profetas. Hermanos, cuando nosotros digamos no estamos de acuerdo con lo que hace el mundo, no estamos de acuerdo con la libertad que predicáis, no estamos de acuerdo cuando el pecado que contamina todas las cosas está arrasando vuestras vidas, vamos a tener confrontación. Ahora, si somos tolerantes y si decimos, bueno, tú verás, allá tú, ahí vamos a ser bien aceptados. Pero hermano, no sois del mundo. ¿O queremos ser del mundo? Mientras el mundo sigue reclutando personas para sus causas, la Iglesia quiere añadir a su mensaje el ocio, las cuestiones sociales, la política. ¿Es malo el ocio? No. ¿Es malo los temas sociales? En absoluto. Acabamos de celebrar el Día de Dorcas, un buen momento para ayudar a gente necesitada. Cada semana tenemos ropero, tenemos banco de alimentos, visitamos las cárceles. Eso es bueno, eso es importante. Se va a repartir una taza de café con leche, unas galletas a gente que está durmiendo en las calles. Todo eso es bueno, pero la Iglesia está aquí para hacer discípulos de Jesucristo, hermanos. Y si todas esas cosas no sirven para eso, entonces estamos entrando en la tibieza espiritual. Porque esas cosas también las hacen gente que no tiene a Cristo. Pero lo que tenemos a Cristo, tenemos que tener el ministerio de que nuestro fruto permanezca. Los alimentos que damos no llegarán al cielo. Las visitas que hacemos a la cárcel no llegarán al cielo, pero los discípulos de Jesús los encontraremos en el reino de los cielos. Y cuando allá se pase lista, yo estaré. Y otros también. No soy del mundo. Hermanos, cuando van a hablar con el embajador de Estados Unidos, le dicen, ¿dónde está usted?
Y él dice, en España. ¿Pero de dónde es usted? Dice, yo soy americano. ¿Dónde estoy? Yo estoy en España. ¿Pero de dónde soy? Yo soy del reino de los cielos, hermanos. Y eso es lo que tiene que impactar nuestro mundo. Y ya sé que eso no es interesante. Ya sé que eso no es lo más guay del mundo. Lo guay del mundo es colgar banderas de muchos colores que hablen de la libertad sexual. Eso se puede poner en los ayuntamientos, en los colegios, en los balcones, pero una cruz, pero una Biblia, pero un listado de los 10 mandamientos, eso no. Que la iglesia vaya a predicar el evangelio a las calles, eso no. Ahora que la gente quiere llevar símbolos musulmanes o hindúes o eso, pues claro que eso se puede llevar. Hermanos, hay una lucha contra la iglesia. El evangelio está rechazado. ¿Por qué? Porque el evangelio quiere quitar gente del mundo y hacerla de Cristo. Y el mundo lucha contra eso. Pero fijaros, Filipenses capítulo 3, versículo 20 y 21, para que no sea solamente el pasaje de Romanos 12, no os conforméis a este siglo. Filipenses 3, 20 y 21, dice, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual también puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Nuestra ciudadanía está en el cielo. Hermanos, nuestro pasaporte puede poner que somos españoles, o colombianos, o bolivianos, o chilenos, o alemanes, o franceses, pero realmente el nuestro tiene que llevar el emblema que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 17, porque no es un texto aislado. Primera de Pedro 1, 17 dice, si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Hermanos, estamos de peregrinación. Cuando el pueblo de Israel estaba de peregrinación, ellos no estaban en la tierra prometida. Nuestra tierra prometida es el cielo nuevo y la tierra nueva que el Señor está creando para nosotros. Y mientras tanto, como dice 2 de Corintios 5:20, somos embajadores y colaboradores de Dios para anunciar al mundo, reconciliaos con Dios. Aleluya. Somos embajadores, somos representantes de Dios aquí en la tierra. No nos tiene que envolver la sociedad en la que vivimos. Nosotros tenemos que incrustar el mensaje del Evangelio para ellos, porque no somos de este mundo. Somos embajadores de Cristo Jesús en la tierra. Y el lugar donde tenemos que influir para que se sepa que nuestra patria no es España, que estamos en España para ganar gente para el cielo. Por eso somos conciudadanos. No importa si uno es de Bolivia, si uno es de Brasil, si uno es de Chile. En la iglesia somos conciudadanos del cielo. Esa es nuestra identidad. Esa debe ser nuestra realidad. Ese debe ser nuestro mensaje. Y no ser del mundo implica vivir según las leyes del reino de Dios. Y para vivir según las leyes del reino de Dios hay que conocerlas, hay que meditarlas, hay que estudiarlas. Y esas están aquí escritas. No hay que inventarlas. No hay que imaginarlas. No hay que estar de acuerdo con ellas. Hay que aceptarlas y vivirlas. Eso es ser ciudadano del cielo. No ser del mundo implica tener fruto que permanezca. Significa hacer y vivir el ministerio de Jesucristo en nuestras vidas. Eso es no ser del mundo. Ganar almas para Cristo. Eso es el trabajo que tenemos que hacer. Ya sé que es el Espíritu Santo el que va a convencer de pecado, pero nosotros tenemos que ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor, dice Filipenses. No podemos esperar que el Espíritu Santo venga. Cristo ya vino, Cristo ya derramó
y Cristo ha llamado a su iglesia para hacer el trabajo. No ser del mundo implica no conformarse a esta sociedad, no hablar como esta sociedad, no pensar como esta sociedad, no imitar a esta sociedad. Ser del mundo es imitar a Cristo, ser imitadores de Cristo como yo lo soy. Dentro de unos minutos vamos a presentar a una niña que habrá nacido aquí, que sus padres son de fuera. Pero ¿qué más da? ¿Qué es lo importante? Que esa niña quede inscrita en el registro de la iglesia, que el día 19 de noviembre fue presentada Shana Salomé al Señor. No, lo que es importante es que esa niña quede inscrita. ¿Dónde? En el libro de la vida. ¿Por qué? Porque ese es el registro de los hijos de Dios. Y hermanos, si ese es el registro, si el trabajo de Dios que tiene encomendado para cada uno de nosotros es tan evidente, es tan claro, si hay tantos textos que nos hablan de que no vivamos según esa ciudadanía, permitidme acabar con un pasaje de Hebreos, capítulo 11, el capítulo de los héroes de la fe, Hebreos 11, 13. Dice, conforme a la fe, y si leéis lo de antes, está hablando de Enoc, de Noé, de Abraham, de Abel, de grandes héroes de la fe. Dice, conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Enoc, Abel, Abraham, dijeron, nosotros somos extranjeros. Vayamos donde vayamos, somos extranjeros, porque mi ciudadanía está en los cielos. Versículo 14 de Hebreos 11. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor. Esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Lo dice la Biblia, hermanos. ¿Dónde está nuestra ciudadanía? ¿Qué derechos estamos defendiendo? ¿Qué principios estamos abogando? ¿Los de la ciudad celestial? ¿O nos conformaremos con otros? ¿O nos conformaremos con un evangelio más suave? Pues no lo sé, pero a mí esta palabra, por un lado, me anima, por otro lado, me compromete. No puedo dejar que nadie de los que conozco, de los que me reúno, con los que hablo, con los que me junto, dejen de saber que hay una posibilidad de tener una ciudadanía mucho más importante que el pasaporte de España, la del reino de los cielos. Y Cristo Jesús ha venido para llamar a cualquiera, a cualquier persona. Por lo tanto, si estás aquí, es porque Cristo te está llamando, te está eligiendo. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he llevado para que llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. No se trata de un momento, se trata de una vida comprometida, se trata de una vida consagrada al Señor. Es mucho lo que Dios tiene para nosotros. Fue muy caro el precio que pagó Jesús. No hagamos un evangelio barato. Vivamos un evangelio íntegro, en el cual todas las cosas que Cristo quiere para nosotros, nosotros las pongamos en práctica. Que el Señor les bendiga y, si les parece, vamos a tener un momento de oración. Padre Santo y Celestial, que el Espíritu Santo nos ayude a ser fructíferos y a dar fruto que permanezca para vida eterna, a ser luz y sal en medio de un mundo que quiere vivir en tinieblas, que quiere vivir en sombras, que quiere vivir en confusión, que quiere vivir en dudas, pero que tú nos has llamado, Padre Santo y Celestial, a llevar el estandarte de la fe y a claramente diferenciarnos.
No queremos ser amigos del mundo. No queremos ser del mundo. Pero sí queremos traer a este mundo el mensaje de que Cristo es la respuesta para los problemas de esta sociedad. Ayúdanos, Señor. Ayuda nuestra debilidad. Aumenta nuestra fe. Y permítenos, Señor, ser hombres y mujeres que integren tu plan y que vivan conforme a tu voluntad todos los días. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga.